Señoras y señores, bienvenidos a De Arte, este programa que está con todos ustedes, aquí todos los martes en Telecable Utrera HD, porque estamos aquí, porque somos de arte, toda la gente de Utrera son gente de arte. Hoy tenemos con nosotros una persona que nos va a hablar un poco de arte, pero de arte real, del arte de la pintura. Estamos hoy con Diego Neira. Muchos de ustedes lo conocerán porque ha sido mucho tiempo profesor, ¿no? Sí, entonces hay claro, multitud de utreranos. Diego, buenos días, aunque días. ellos nos ven por la noche, pero buenos días, hay mucha gente que le conocerá en Utrera, ¿no? Un montón de gente que han pasado por mis manos, vamos, en el colegio, 30 y pico de años. Miles de utreranos, ¿no? Yo no sé, vamos, no he llevado la cuenta, pero un montón. Bueno, de ¿sabes? media 30 ¿cuánto? No, más, porque estaba en segunda etapa la mayoría de las veces de los años y daba clase en sexto, séptimo y octavo, es decir, que tenía 3 cursos. tres niveles a 2 cursos por ¿Cada mes. año? Eran 6. Entonces está bien dicho que diga yo miles, ¿no? Sí, está bien dicho. posiblemente. Diego, hemos venido por multitud de razones, ¿no? Primero porque es usted una persona bastante reconocida en Utrera por este hecho del arte, pero también porque ha sido usted hace poco tiempo galardonado de una forma. Nosotros aquí en De Arte decimos, cuando entrevistamos a alguien que no es de Utrera, pero se siente identificado de Utrera, que los de Utrera nacemos donde nos da la gana. En su caso es una cosa parecida, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces sí. le concedieron lo que es hijo adoptivo de la ciudad, ¿no? Sí. ¿Qué supone eso para una persona que no es de aquí? Hombre, pues supone un galardón bastante importante, que te reconozcan una cosa así importante. Porque usted ya se siente de Utrera, pero... Hombre, verá, te voy a decir la verdad, yo me gusta mucho Utrera, muchísimo. Mi pueblo está en mi pueblo y en mi alma y en mi corazón, porque allí pasé toda mi infancia, toda mi juventud, la pasé allí. Y si voy allí, pues claro, estoy en mi ambiente, pero aquí es casi igual. Se puede decir que entre uno y otro no sé distinguir dónde estoy mejor, si allí o aquí, ¿no? Pues ya tiene el corazón partido, ¿no? Como decía aquel, ¿no? Eso es. Diego, es usted de Castelblanco de los Arroyos, sí. Un pueblo de la provincia de Sevilla, ¿no? Ahí está. Vamos a empezar por el principio, porque a nosotros nos gusta conocer la historia de las personas para saber cómo es realmente. Vale. Vamos a empezar. ¿De qué familia viene usted? Vamos a ver, yo vengo de la familia Neira por parte de mi padre, Flores por parte de mi madre. En mi pueblo pues sabría todo el mundo de quién estoy hablando. Mi padre era panadero y yo fui panadero hasta el día que me casé. Es decir, que yo de panadería y de vender pan por la calle y de todo eso, sé bastante. O sea que en su familia durante la infancia lo que se olía es muy bien a pan, que es un olor muy característico, ¿no? La cosa es que nosotros no lo olíamos, el que entraba de fuera, porque como nos acostumbramos, nosotros no lo olíamos. Pero entonces estamos todos los días en la panadería, vamos, nos levantaba mi padre, a mi hermano y a mí, a las 5:30, a las 6, a las 4, a las 3, a las 9 nunca, ni a las 8. Siempre temprano, siempre con luz de noche, nunca con luz solar. Y hacíamos el pan. Es un pueblo que es un pueblo importante, porque es un pueblo importante, pero ¿cuántos habitantes tiene Castelblanco? No, vamos, importante porque todos los pueblos son importantes. Mi pueblo tiene ahora mismo unos 3.000 y pico, cerca de 4.000 habitantes. ¿Y cómo es Castelblanco? Hombre, para mí es muy bonito, pues quieres que te diga, mejorando Utrera, siempre se dice, no vaya a ser que se vayan a disgustar. Tiene el encanto de un pueblo de sierra, con sus cuestas arriba, sus cuestas abajo, sus calles estrechas, en fin. Y claro, mientras que aquí el boom de la construcción ha cambiado la fisionomía de Utrera, allí pues no había boom de construcción porque somos poca gente. Se conserva lo que es el pueblo de incluso de cuando usted era chico, ¿no? Yo muchas veces voy por muchos sitios, algo ha cambiado, pero la mayoría de las calles no, y la mayoría de las casas tampoco. Diego, a mí me gustaría empezar con la pregunta de la infancia, pero en este caso voy a hacer una referencia a algo mío también, ¿no? Sí. En la pintura está dentro del alma de la persona. Quizás la pintura no se podría decir que es un mérito de las personas de nacimiento, pero genéticamente también creo que se lleva, porque incluso pasa de padres a hijos también, ¿no? ¿En su casa hay alguna referencia de alguien pintor? En mi casa hay referencia de que todos somos un poquito artistas, ¿no? Pero vamos, pintar, mi hermano pinta ahora, que ha empezado ya mayor a pintar, pero así que yo sepa de mis padres, mis abuelos, mis tíos, no, ninguno. Pero vamos, artistas y manitas, vamos a llamarlas así, sí.
Hay una cosa que los niños cuando chicos tienen en predilección por algunas cosas, ¿no? Yo tengo el caso de mi hijo pequeño que tiene 5 años, para 6, Milvi, y sin haberle dicho a nadie que pinte, está pintando continuamente. ¿Esto por qué sucede? Porque el pintar para ellos es una forma de expresión. El niño chico pinta por expresión, se expresa pintando, vamos. Y todos nos hemos expresado pintando cuando chicos. Es como querer plasmar cosas, ¿no? Que tiene uno en la cabeza. Es una forma de expresión, que quiere hablar contigo y te hace los dibujos. Y tú observas un dibujo de tu hijo y lo analizas a fondo, pues ves que hay un montón de detalles que es lo que el chiquillo ve o quiere comunicarte, vamos a llamarle así, o nos quiere comunicar a los demás. ¿Y ese Diego Neira pequeñito era más o menos así? Sí. ¿Sí, no? Estaba todo el día pintando, todo el día dibujando. Que te llevaba usted todo el día con un boli, con un lápiz. Con un lápiz, con ¿no? lápiz, con los lápices y buscando papel en todos lados y dibujando en todos lados. ¿Qué recuerdo tiene de esa época con la pintura? Montones, de estar todo el día dibujando, yo te digo. Oliendo a pan y... Ahí está, terminaba de hacer pan, ¿no? Mientras que el pan estaba para corto, para meterlo en el horno y eso, dibujando, metía el pan en el horno a dibujar, así, siempre estaba liado con eso. Y dibujaba cualquier cosa, un bollo de pan o una persona que entraba por allí, un burro que se paraba el hombre a comprar allí, todo lo que veía lo dibujaba. ¿Es la pintura una especie de reflejo de lo que uno ve, no? Claro. Ya que aunque haya después la imaginación corra, ¿no? Sí, verá, la imaginación, tú te puedes imaginar muchas cosas, pero lo que más enseña es la naturaleza, ¿no? Tú tienes que ver un árbol para saber pintar un árbol. Tú lo que no puedes pintar bien es un cocotero, porque aquí no hay cocotero. O tienes fotografía o no haces nada, ¿no? Como después decir, ¿dónde tiene la oreja un rinoceronte? Si aquí no hay rinoceronte no sabemos. Ahora, un caballo de momento lo pintan, ¿no? Además, como estabas harto de verlo por allí, ¿no? Porque me imagino claro, que en esa época de pequeño la vida rural era, ¿no? Las calles de tierra, en fin, y la gente pues eran la España podría decir, no de la posguerra, pero de los años 50, que eso era muy triste. Yo muchas veces a estas alturas miro para atrás y entonces todo era en blanco y negro. No sé si es que yo pintaba solamente con negro o es que no tenía color nada. Yo no le encuentro colores a esa época. Porque eso le pasa a mucha gente, ¿eh? A mí me pasa con mis primeros recuerdos de los años 80, yo los recuerdo todo en blanco y negro, pero la referencia que yo me pregunto muchas veces es que como la tele era en blanco y negro, nos hacemos malitas. Entonces, no, yo la tele la vi un poco después que tú. Pero el cine sí, la fotografía sí eran en blanco y ¿no? negro. Y la España era entera en blanco y negro. Sí, porque era todo muy gris. Era todo muy gris, ¿no? ¿Cómo era esa época para un niño que empezaba con las inquietudes? Te voy a decir una cosa. Cuando uno es joven, cuando uno es niño, todo es muy bonito, ¿no? Porque yo vivía feliz con mis padres allí en casa, pero muy coartado por todos lados. Yo recuerdo una anécdota que yo la referí muchas veces, de mi padre darnos una carta para que la fuésemos a echar al buzón. El buzón estaba en el ayuntamiento. Mi pueblo es, no como la mitad de Utrera, sino como una barriada de Utrera. Chicos, 3.000 habitantes. Íbamos mi hermano y yo por la noche a echar la carta, serían las 7:30, las 8 de la tarde. Y se acercó un municipal y nos riñó porque íbamos los dos solos por allí. Nos dijo que rápido para casa, que no teníamos que hacer nada por allí. Es que era un tiempo donde la libertad estaba coartada, ¿no? Entonces, hasta a los niños se puede decir, prohibían salir a cualquier hora, o sea, muy triste. Aquello yo lo encuentro. Y más en esas zonas así que son más muy cerradas, ¿no? Más cerradas, menos comunicaciones. Ustedes para ir a Sevilla se formaba, ¿no? Para ir a Sevilla tenías que ir en el autobús de línea, que salía por la mañana uno y regresaba por la noche, o porque alquilar coche, poca gente alquilaba, eso costaba caro. Y en esa época que lo nombramos, esa España, era muy difícil, ¿no? Porque usted vería de pequeño, ¿no? La gente como lo pasaba de mal, ¿no? Sí. La gente venía a la casa a pedir, ¿no? A pedir para comer, a pedir. Y más un panadero, que el sustento de, ¿no? Sí. Sobre todo en esta comida nuestra, ¿no? Sí. Pero bueno, no es que allí en casa hubiese mucho más, pero por lo menos había pan para comer.
Y ya te he dicho al principio cuando empezaron a hablar que yo vendí pan por la calle con una burra, en fin, que sabía cómo era el mundo ese y veía a la gente. Y las personas que tenían negocio en ese tiempo sí que eran unas personas más pudientes, ¿no? Que los demás, ¿no? Pero verá, el negocio depende, por lo menos yo lo veo así, de la clientela que tú tengas. En 3.000 habitantes, con 6 panaderías, pocos clientes podía tener, porque allí en casa lo que echaba mi padre era, vamos, que lo que hacíamos era entre unos 100, 150 kilos de harina diario, entonces por mucho que dejaba, y el divino régimen de entonces, para que no se desbocara, había una cosa que era la cesta de la compra, y el pan estaba metido dentro de la cesta de la compra, entonces el pan tenía el precio tasado, y había que hacer panes de a kilo. O sea que todo el mundo tenía que cobrar lo mismo, ¿no? Claro. Y con una proporción. Entonces, claro, esto tú no podías decir, pues hago bollo y gano más, hago bien y gano más. No, no, tenía que hacer pan. Y el pan era pan, allí el pan de a kilo. Estos panes grandes que venían, ¿no? Ahí está, allí eran redondos. Los redondos estos que tenían la... Ese, la güerita. Qué bueno está un pan de eso. Sí, hombre, está bueno. A mí me gustaba. Tiene un miajón, que es lo que más me gusta a mí del mundo, un miajón de pan en una buena pringada. Que hambre me están dando ya, tan temprano. Diego, sí. En esta parte de su vida donde la pintura estaba ahí siempre, ¿no? Siempre, sí, la pintura estaba allí. Era como los amigos de entonces que decían, el loco que pintaba, ¿no? A mí me aceptaban tal como era. Yo hacía mi dibujo, luego salía con todos mis amigos, porque eso era lógico, y con mis amigos no pintaba. Si hablábamos algo, pues yo hablaba que pintaba, que esto otro, y yo sabía que yo pintaba. Y una cosa que ahora que me acordaba, era curiosa, que fue cuando tuve unos 12 años, mi padre, que te digo que era muy ingenioso, me hizo tinta con colorantes que le dieron de una confitería antigua, y cogía los colorantes y los hervía con azúcar y los metía en los botes aquellos que había de penicilina, así chiquitito, que tiene un tapón de goma, y así me hacía los colores, y con mi pluma pues yo daba ¿Y con color. azúcar? Entonces ¿qué pintura era? Nada, una tinta así rara que yo no sé... Para que cogiera cuerpo le echaba azúcar, ¿no? Claro, para que cogiera cuerpo y se pegara de esto. Descubrió él esa cosa. Y yo con mi color estaba loco de contento. No sé si pues, un cuadro en cualquier lado se llenaba todo de mosca. Es verdad, con el azúcar, ¿no? Sí. Pero ya empezó usted a hacer la liga de colores, ¿no? Sí. Ya dejó un poco el lápiz y empezó a hacer la liga de colores. Lo que pasa es que no tenía muchos colores y seguía con eso. Pero vamos, luego ya, pues... fui abriéndome más, buscando colores y eso, y los colores de verdad los cogí ya estando en Utrera, cogí el color. Y esa época de la pubertad, de los 12 o 13 años, en los estudios, ¿cómo fue el colegio y todo eso? Estudio, no, yo me quitaron del colegio con 9 años, para vender pan por la calle, para hacer pan. Yo siempre tenía la cosa de que quería estudiar, lo que pasa es que no había medios, hasta que no fui al ejército. En el ejército, poco antes del ejército, pues lo pensé bien, porque te voy a decir una cosa, hacer pan estaba bien, pero en aquellos entonces, y había tanta competencia, que solamente se descansaba 2 días del año, el Viernes Santo y el día del patrón de San Benito, que era a finales de agosto. Pero 2 días de vacaciones. Solamente, además sábado, domingo, todos los días del año había que trabajar. Y nos quejamos ahora, ¿eh? Ahí está. Pero para eso había que trabajar el día anterior doble, porque el pan había que tenerlo. El pan tenía que estar en las mesas, claro. Entonces yo estaba harto del mundo ese. Y yo quería cambiar. Yo no quería la panadería ni las de 3. La soportaba porque no había más remedio. Entonces decidí, digo, en el ejército cambia mi vida. Vamos a laborar. Y como en el ejército no había nada que hacer, porque aquello era triste también, me puse a estudiar. Y entonces... hice el bachiller y cuando salí, pues... ¿Usted estudió entonces en el ejército? En el ejército. ¿Sacó usted el bachiller en el ejército? Sí. Eso no era muy corriente, ¿no? ¿O había gente que...? Bueno, yo no sé, yo no buscaba gente para decirle, oye, estoy del otro. No, pero no era muy corriente, hombre, ¿no? También yo era mayor, había leído mucho, porque la lectura es una cosa que siempre me ha gustado mucho. ¿Dónde hizo usted la mili? En Morón. Morón. O sea, que tenía que, para coger un permiso también estaba lejos de Castreblanco, ¿no? Sí, porque entonces no había de estos autobuses, autobús directo no había, y coches no había, ni moto, entonces... Fíjense usted de las curiosidades de la distancia en el tiempo, ¿no?
Desde Morón tenía que coger un autobús a Sevilla, desde Sevilla a Castilblanco. O sea, que podía echar tranquilamente un día. O casi se ¿no? echaba, porque como en Morón, esto está en un cortijo, vamos, la base, yo le decía, esto es un cortijo. Tenía que ir a Morón, y de Morón coger un autobús que fuese a Sevilla, o si no, ponerte en medio de la carretera, hacer autostop, a ver si te cogía... Y en realidad lo que hay de diferencia son 100 y pico de kilómetros. Ese. Que eso se hace en 1 hora y media. Ahora mismo sí. Y se tardaba entonces pues un día entero. ¿Y cómo fue eso de la mili? Que hay mucha gente que tiene malos recuerdos de la mili y otras que tienen muy buenos recuerdos. No, lo que pasa es que tú lo miras y cuando entonces te comían el coco diciendo que salía un hombre hecho de la mili, era una tontería, como una catedral, eso, un cuento de camino. Tú entrabas allí tal como entrabas, salías. Lo único que era que te cortaban en una época en que tú, tus 20 años, te cortaban tu vida y tenías que estar allí vestido de romano, haciendo cosas que eran totalmente absurdas, porque uno lo piensa y hay que ver lo absurdo que era aquello de una imaginaria. Coño, como estos 80 tíos dormidos con 20 años, ¿quién va a venir? ¿A quién le va a hacer algo a un tío con 20 años? Fueran viejos, pues mira, está muy bien, ¿no? Y ahora las guardias, y las guardias era demencial, ¿no? Una cosa que estaba caída allí, rota. ¿Guardar qué, no? Guardar. Pues, que ¿Quién va a venir a Morón? A atacarnos, ¿no? ¿Quién va a venir a atacarnos? Eso es curioso, ¿eh? Las cosas que pasaban en la vida, que ponían una rectitud y una... Bueno, quizás para gente que fueran gente con mente más cerrada, la milicia sirvió para despertarle algunas cosas, ¿no? Para echar solo, no echar del calor de la familia. Sí, hombre, ya estamos, pero verás que esas son cosas que se hacen de otra forma, ¿no? Como esto, a todo el mundo a pelarse, todo el mundo hace esto, y ahora todo y todavía más triste cuando decía, hasta que no den la orden no os podéis poner la gabardina. La gabardina es un tabardo que te ponía así, algunas veces dabas la orden y venía calor y te tenías que aguantar con aquello puesto, o venía frío y no te la podías poner, en fin, que era como todo reglamentado. Era la milicia de entonces, ¿no? Que era todo... Bueno, incluso hasta últimamente, que ya que quitaron eso de la mili, que menos mal que lo quitaron, porque sí que es verdad que a las personas a los chavales que querían estudiar una carrera les cortaba todo el rollo, al que quería hacer un oficio le cortaba todo el rollo, y es verdad que un ejército profesional por lo mejor va más con los tiempos, ¿no? Va más con los tiempos, y sobre todo a aquel que lo siente y que le guste la vida militar, a que a los que no les gustaba la vida militar, porque teníamos que estar allí aguantando aquello. ¿Usted cuánto hizo de mili? ¿Cuánto hice? Hice poco porque me la busqué para hace poco, pero me hice 15 meses. 15 meses. 15 meses de una vida está bien. Está muy... Y 15 meses con 20 años, ¿no? 15 meses con 80 años, pues mira. Y en medio de un cortillo, como le decía usted, ¿no? En medio del cortillo. Porque allí en Morón, como no te fuera a Morón, no había nada, ¿no? Allí no había nada, absolutamente. No. Bueno, decide usted ponerse a estudiar, ¿y cómo evoluciona después de la mili esos estudios? Entonces entonces ya sí pintaba como un loco, porque ya era mayor y tenía conciencia de lo que era la pintura, y ya había visitado un museo, el Museo de Sevilla, y había buscado libros de pintura, sabía ya quién eran unos y otros, y entonces pues terminé la carrera y empecé a ejercer, y de momento que empecé a ejercer pues empecé a pintar ya como me parecía un poquito en serio, porque también manejaba dinero que podía comprar acuarelas y témperas y óleo y eso, empecé a pintar ya y ya empecé. O sea que usted terminó la carrera de Bellas Artes. No, de magisterio. Magisterio de profesor, ¿no? De profesor. Lo que pasa es que usted tiró para el lado de la pintura, ¿no? Claro. ¿Y bueno, ya nada más que terminó de estudiar ya empezaba a trabajar de maestro? Sí, entonces era el boom de que hacía falta maestro por todos lados. Es más, cuando terminé la carrera en junio me dijeron, si quieres trabajar para el año que viene, corre y echa los papeles a la delegación. Los eché y en septiembre empecé a trabajar. Me dieron qué alegría. Me llamaron. El profesor que le escucha ahora mismo se estará mordiendo los dientes, ¿no? Sí. Porque ahora es que es lo más difícil del mundo. Con esas exámenes que hay que hacer, con esas cosas que hay que hacer, ¿no? Ha cambiado eso mucho también, ¿no, Diego? Hombre, claro, ahora hay muchísimos más estudiantes, entonces éramos menos, pero también había que estudiar lo suyo, ¿no? Las cosas que pasaban antes. Bueno, que se nos va el tiempo, ¿eh? Que se nos va el tiempo y seguimos aquí hablando, pero antes de empezar, de seguir hablando, ya he hecho un profesor hecho y derecho, como se decía antes. Vamos a ir un ratito a publicidad si no le importa. A mí no me importa. Y enseguida volvemos, porque ustedes saben que esto es arte puro.
Bueno, y después de la publicidad y después de que Guillermo se me pone con la cara así y después ustedes me dicen qué cara más gorda tiene Marquesito, es verdad, pero cuando se acerca Guillermo tengo más. Seguimos con don Diego, con Diego Neira, que es un personaje de Utrera, que estamos muy contentos de que sea usted hijo adoptivo utrerano, que eso lo vamos a remarcar bastante, pero nos quedamos antes de la publicidad en ya la decisión de usted ser profesor y ejercer la profesión de maestro, porque entonces se le decía maestro, ¿no? Entonces empezó a decírsele profesor de EGB, de enseñanza general básica, luego lo de maestro de primaria vino después. ¿Y cómo fueron esos inicios como profesor? Hombre, muy bonito. Me dieron, ¿Y dónde? El primero que me dieron, el primer destino fue en mi pueblo. Ajá. Estuve un año, al año me casé y me fui a San José de la Rinconada y estuve otro año. Y después me hicieron ya allí propietario definitivo y me mandaron a Pedrera. Y allí estuve 2 años. Y de Pedrera pedimos el concurso de traslado y me dieron Utrera. Y desde entonces estoy aquí. Diego, hay una cosa muy particular que, aun siendo de un pueblo que está, ¿a cuánto está más o menos? 35 de 35, y de Utrera está a unos 50 y a unos 70. 70. Cuando ustedes le mentaban Utrera, ¿a qué le sonaba antes? No, yo conocí a Utrera porque un muchacho de aquí, que me acuerdo, Paco, no me acuerdo cómo se llama, de apellido, él estaba estudiando y un día vine a Utrera, pero vamos, que yo no conocía Utrera. No le sonaba de nada, ¿no? Me sonaba, hombre, porque Utrera sonaba pues un pueblo grande, un pueblo y sonaba, ¿no? Así. Y había una persona, cállate, que sí, que era Enrique Montoya. Hombre, que sonaba con por Esperanza, y eso me sonaba en mi juventud. Yo por toda España, ¿no? Eso es. Entonces por eso me sonaba. ¿Y esas turnés que se hacían, que llegarían a lo mejor a su pueblo? No, allí no llegaba nadie a cantar. Pero sí la radio, ¿no? Sí, la radio sí. Y los discos y eso. Bueno, le toca a usted venir a Utrera, y cuando le dicen Utrera, ¿qué siente usted? ¿Yo veía ahí un pueblo tan grande? ¿O el tirón le gustó la idea? Estando en Pedrera, que Pedrera estaba a una distancia tampoco muy grande, pero en aquellos entonces era larga, ¿no? Y ya casado y con 2 críos pequeños, pedimos y pusimos, me recuerdo, los pueblos grandes, y Utrera creo que lo pusimos en segundo y en tercer lugar. Digo, pues mira, si nos dan, que nos dé un pueblo grande, y luego ya pusimos pueblos más chiquitillos, pero siempre alrededor de Sevilla. Y nos dieron Utrera, vamos, me dieron a mi Utrera. Isabel todavía no era propietaria, ella venía por derecho de consorte. Y fue una alegría cuando llegamos y vimos, alquilamos una casa y ya, el verano aquí estábamos locos, pintando la casa y arreglándolo todo, ya sabíamos, estamos en un pueblo grande. No, porque las comodidades, ¿sobre qué año sería? Pues fue el año después de morir Franco, no me preguntes el número porque no me acuerdo. 78, por ahí, ¿no? 77, 78 sería, el año después de morir Franco. Que era una Utrera, ¿cómo era esa Utrera? Hombre, para mí no era igual que la de ahora, pero tengo que pensarlo un poco, pero yo me encontré en Utrera casi igual, porque yo recuerdo la plaza y estaba igual que está ahora. Bueno, no, la plaza ha cambiado el pavimento, pero tú mirabas así para arriba y el escenario era igual, ¿no? Las grandes iglesias, todas esas cosas. Era una Utrera que estaba despertando del letargo, ¿no? Pero entonces era toda Europa, toda Andalucía estaba despertando de... Ahí empezaron los primeros políticos que salieron a la luz. Sí. Y eso lo vivió usted en primera persona, ¿no? Sí, eso lo viví. Esa transición aquí en Utrera, ¿no? Sí, eso lo he vivido aquí. Yo tengo algunos recuerdos, más de los 80, de cuando venían las elecciones, de estos papelones pegados en la pared, donde veíamos la cara de Pepe Dorado, de Bernal, de la óptica. Eso era curioso, ¿verdad? También eso se sigue esa tradición, pero no tanto a esa escala como se veía antes. No hay tanto como antes. Y los mítines, que venía uno a dar un mitin, que eran espectáculos, que eso se lo tengo yo que decir a los políticos. Ahora que estamos los flamencos y los artistas que nada más que nos llamen para benéfico, porque cuando hagas un mitin que metan una actuación. Yo recuerdo de mítines, por ejemplo, del PSOE, de una actuación de Fernández Bernarda, que fue memorable. Que hagan también cosas con los artistas, hombre, o por lo menos que lleven un cuadro pintado. ¿No? Yo sí me acuerdo de eso, de dar y venir, cuando venía una primera espada, siempre venía un cantante con ellos. Eran espectáculos. Gandía, venía contando chistes. Era curioso, era el ingenio de las campañas electorales de aquel tiempo, ¿no? Que se buscaba, como no había pantallas gigantes, ni había tantos micros, ni había tantas cámaras, se buscaba el ingenio. Pero sí que es verdad que sería una Utrera distinta, ¿no? Distinta a la que usted se encuentra ahora, ¿no?
Distinta, no sé, cuando estás metido dentro de un sitio así, no va pasando el tiempo y no lo vas notando tanto, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo voy a mi pueblo y si hace un par de años o 3 que no voy, cuando llego allí, la gente la encuentro distinta, a cambiar, pero claro. aquí no se cambia la gente, porque el que ve todos los días es muy difícil. Porque cuando cambie. uno va cambiando, va cambiando. ¿Dónde es el primer colegio donde usted estuvo aquí? Y yo nada más que estoy aquí en un colegio, en la de la estación. Ajá. En Elena Cané, ¿no? Sí, y Juan Antonio Velasco. Y Juan Antonio Velasco, que se llama ahora. Eso es. Ahí ha pasado usted 30 y tantos años. 30 y tantos años. ¿Y cómo fueron los inicios aquí ya en Utrera? Hombre, aquí fueron bien. Porque dicen mucha gente de fuera, los que somos utreranos somos algunos bastante ombliguistas, algunos, vamos a meternos todos. Sí, pero dicen que en Utrera, si caes bien, no te vas nunca. Pero es difícil caer bien, ¿no? No, yo no creo eso, verá que Utrera tiene una ventaja grande, vamos a ponernos ya, que es un pueblo grande y que está relativamente cerca de Sevilla, ¿no? Porque toda 20 y tantos kilómetros no es tanto. Y luego tiene tren, que es una ventaja grandísima. Y tiene muchos servicios, ¿no? Y tiene muchos médicos y tiene muy buen comercio, en fin, que... La comunicación... Eso es. Y entonces ya, una cosa es que tú lo que no puedes pedir es que el pueblo o el sitio donde tú vayas se adapte a ti. Eres tú el que te tienes que adaptar al medio, ¿no? Entonces tú te adaptas un poco al medio. Lo que te gusta, y lo que no te gusta, pues no vayas por ahí diciendo esto no me gusta, sino no me gusta, que ¿no? está, y vives perfectamente. ¿Y cómo ha sido su carrera en ese colegio de Juan Antonio Velasco? Hombre, ha sido bien. Mis cursos, mis chiquillos, en fin, los compañeros, que ha estado muy bien. O sea que de ahí ha podido usted dar clases a miles de personas, como decíamos antes, y gente de todo tipo, ¿no? De todo tipo, y ahora pues una alegría ir por la calle, aquel que se acerca de mediana edad, ¿no? Me dice, maestro, no falla, o don Diego, no falla, ¿no? ¿Y usted se acuerda de todos? No. No, que va. Y además una cosa que tengo muy mala memoria es para los nombres, se me olvidan de momento. Entonces cuando uno viene y me saluda y me quedo mirándolo así, siempre le pregunto, ¿tú con quién estabas? ¿En qué promoción eras tú? ¿Quién eran tus compañeros? Ya si me dicen... Algunos más conocidos, ¿no? Ahí está, entonces ya logro situarlo. Porque no se saben ustedes, bueno, yo tengo muy mala memoria también, ¿no? Pero la alegría que le da a uno cuando ve un profesor. Hombre, cuando uno era chico, usted es consciente de eso, ¿no? Sí, a mí, yo cuando los veo me da mucha alegría, y sobre todo cuando le pregunta y le dice, ¿tú qué vas? Pues mira, estoy trabajando en tal sitio, estoy en este sitio, y ves que algo has tenido tú que ver en que la criatura tenga esta colocación o la otra, o haya estudiado una carrera, o esté casado feliz en su casa si es niña, ¿no? En fin. Porque en la infancia y sobre todo en la pubertad, los que son los profesores siguen siendo de la misma forma, y los maestros influyen bastante en la forma de ser de una persona, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que influye. Hay una cosa que, aprovechando esto, los padres deben de poner muy de acuerdo con el profesor. Deben de siempre, y ya veis, yo ya estoy fuera de jaleo, de no criticar al profesor delante de los niños. Yo eso se lo decía a las madres, que nunca lo critiquen, que lo critiquen por fuera, porque los profesores no somos... Cada uno es de su padre y de su madre, ¿no? Sí, pero entonces no lo critiquen delante del niño, que el niño siempre vea al profesor con respeto. Y eso lo nota de momento, ¿eh? Uno entra en una clase y mira así, y a los 2 días sabe de quién habla bien en su familia del colegio y quién habla mal. El niño que no te echa cuenta y tú ves que le dice, ese tiene una banana, esto, lo otro. Y yo nada más que le decía a las madres, mire usted, piense usted que le dicen que hay un médico que es un gorfo, un de esto, lo otro, esto, lo otro. ¿Usted iría con su hija a llevarla al médico a su hijo para que ese médico lo sanase? ¿No? Si estoy enfermo. No iría seguro. Pues por lo mismo pasa igual. Pero sí que es verdad que usted sí ha vivido esa transición donde el maestro dejó de ser la autoridad, sí, a pasar a ser, en algunos casos y en los peores casos, pero sí que es verdad que yo he escuchado esto a gente de Utrera,
de pasar a ser el villano. Sí. Hay que ver, maestro de mi hijo, no sé qué, no sé cuánto, la guasa que Sí, tiene. sí, sí, Yo sí, muchas veces cuando me cuentan eso, muchas veces no, a mí no me gusta entrar en valorar, porque cada uno es como es, ¿no? Pero muchas veces se dice, y pienso, digo, pero ¿tú te crees que el maestro le va a tener manía a todos los niños de una clase entera? Eso es. Como la típica frase Sí, que sí, dice, sí, no, sí. es que a mi hijo le tiene manía. Ese hombre no le pagan por tener manía a nadie. Es una idiotez, porque como tú comprenderás, que nadie va a tener manía más a un niño con 7 años, 8 años, 10 años, 12 o 15, eso no tiene manía. La manía se la coge si hay algo el profesor a uno. Y sobre todo yo eso me he dado cuenta en chavales que han hablado mal del instituto. Claro, el chiquillo de momento se inclina a la opinión del padre, que le es más favorable. No, porque si el niño es bueno, el niño llega allí y habla muy bien de, vamos a llamarlo de instituto, ¿no? Pues no hay problema de ningún tipo, el padre no habla, el chiquillo sigue así, porque a ese niño le gusta estudiar, pero como al niño no le guste mucho, sigue diciendo, porque el tío me ha dicho, porque me ha dicho esto, porque la señorita me dijo esto, y el padre se pone de parte de él en contra del enemigo. Entonces el niño se hace, esto se viene, se sube arriba, vamos. El niño ni estudiará, ni sacará nada, porque eso es una cadena. ¿Qué le parece a usted, ahora que se me va a venir a la cabeza? Porque eso no pasaba, creo yo, antes. Esos programas de reality que hay con esos niños tan rebeldes, ¿no ve usted? Uf, no, yo eso no lo veo. ¿No? Eso es demasiado duro para mí. Pero es muy fuerte. No, yo televisión no pero me es que eso existe. Sí, puede que exista, claro que sí, que existe. Yo televisión no soy muy televisivo, no veo mucha televisión, pero sobre todo esos programas así, eso no. No lo aguanto. Es que ha cambiado radicalmente hombre, tampoco un profesor que tenga la regla como antiguamente, ¿no? No hace falta. Pero sí que es verdad que se tiene que tener una simbiosis entre los padres y el profesor, claro. Que si te llega tu hijo, por ejemplo, y te dice, mami, me ha dicho el profesor que no sé qué, no sé cuánto, dice, pues cuando te lo dice, porque eso me lo decía a mí mi madre, eso ya se hace poco, ¿no? Te dice entonces, poco, ¿no? si ve que el padre ve que es una salvajada lo que ha dicho el profesor, pues entonces, antes de valorarlo ni nada, porque el transmisor es una persona implicada, ¿no? Que es el niño, pues entonces va a hablar con el profesor, usted, esto ha ocurrido de esta forma o la otra, entonces te puede enterar de la verdad, ¿no? Qué duro sería esos tiempos de profesor, pero qué bonito también, ¿no? Hombre, eran duros, pero eso eran puntuales, ¿no? La mayoría pues eran madres y padres que colaboraban perfectamente. ¿Usted estaba implicado en las celebraciones del colegio, en los movimientos? Sí, pero hombre, a mí más que nada era la parte, vamos a llamarla artística, ¿no? Que me gustaba yo, los cantes no me dotó Dios de oído para eso. Entonces, hacer los decorados o hacer exposiciones allí que se hacían o celebrábamos fuera las exposiciones, eso siempre está implicado. ¿Se encontró usted alguna vez con algún niño con un dote especial para pintura? Para dibujar, había muchos que dibujaban muy bien, muchos que dibujaban muy bien. Lo que pasa es que, claro, yo sabía que esto es un veneno dulce, pero para que te guste, ¿no? Pero con esto no se come, es muy difícil comer. Entonces, más que nada, mi interés era que siguieran y hicieran el bachiller y luego una vez que estuvieran formados, que decidieran. O sea, que usted no le decía pinta, sino pinta, pero antes... No, ahí está, a lo otro, en fin, tú al bachiller y luego ya decides. Entra usted usted sigue pintando siempre, ¿no? En ese recorrido de maestro siempre sigue pintando. Sí. Pero ¿cuándo es la primera vez que usted expone? ¿O cuándo es la primera vez que vende un cuadro? Expuse por primera vez aquí en Utrera porque ya pintaba a plumilla, me dio por la plumilla, solamente en negro y con sepia, hacía los colores, los cuadros. Y entonces me ofertaron un muchacho de aquí de Utrera, que ya no está aquí en Utrera, Rafael Hurtado, hace una exposición en la sacristía de San Francisco. Y buscamos, aquello fue muy bueno, buscamos todos los marcos que había en los colegios de Franco, pues ya estamos hablando de la transición, le quitamos el Franco, algunos dejamos el Franco por detrás, que comprar los cuadros. Los marcos de Franco. Claro. Y ahí metimos, se enmarcó, la mayoría los tenían, los que fueran todos. Y se pusieron allí.
Claro, porque tuvo que quitarlo del medio, ¿no? Entonces guardarían en algún lado, ¿no? Ahí está, pero como entonces lo que se quería era quitar del medio, total, no decía, vamos a guardarlo, no, sino el marco se podía guardar, pero también estaba muy deteriorado, ¿no? Pues vamos a tirarlo. Entonces yo, no, esto me lo llevo yo. Y fui marcando. Esa fue la primera exposición, con los marcos de la foto de Franco que te ponía en las clases, ¿no? Y de José Antonio había algunos, pero vamos, no que fueran todos, pero había unos pocos. Y esa fue la primera. La primera, en la sacristía, ¿no? De San Francisco. Y me hizo el catálogo, vamos, me presentó en el catálogo, porque no tenía fotografía en el catálogo, don Manuel Morales. Cronista de Utrera. Sí, hombre entrañable para mí. Hizo la presentación del catálogo y estuvo muy bien, de gente, la crítica y eso. Y ahí un señor que vino de Sevilla, la vio y ya la siguiente exposición la hice en Sevilla, porque me invitaron a exponer en Sevilla. La suerte, ¿no? De que viera estas cosas siempre... Está en el momento adecuado, La ¿no? suerte existe, pero tienes que más o menos buscarla. Si no hubieses puesto, pues, por mucho que viniera, pues no. También una vez hice una exposición aquí en Utrera y llegaron gente de Barcelona, la vieron y me invitaron a exponer en Barcelona, pero claro, tienes que tener la exposición aquí. Eso. Lo que se le llama la buena suerte, la que se trabaja, ¿no? La suerte es suerte, pero la buena suerte es la que se trabaja. Eso es como cuando dice, es que te viene la inspiración. No, la inspiración que te coja trabajando, ¿comprendes? Eso es. Porque uno dice, me ha venido el duende, pero si no tiene no, si el pincel en la mano... Ahí está, si no está trabajando, es muy fácil decir, es que no me viene la inspiración, no, mire usted. Decía Picasso que la inspiración viene con la transpiración, que es cuando está sudando de trabajo. Exactamente, cuando uno está sudando la gota gorda. En verano, en invierno, que muchas veces en verano los sudores se caen en lo alto del cuadro y en invierno la mano no puede moverse del frío, ¿no? No, y también es que tiene su lógica, porque si estás haciendo una cosa, y me ha ocurrido, estás haciendo una cosa y la estás terminando y dices, caramba, este árbol si lo aíslo y lo pongo solo con otra cosa, me sale un cuadro muy bonito, y a lo mejor antes de hacer el árbol dices tú, no, pues más bonita la rama, pues más bonita las hojas, entonces te va dando pie una cosa a otra. O sea, que el mismo cuadro te puede dar pie a otro cuadro, ¿no? Eso es. Es curioso, ¿no? Esa forma de pintar, ¿no? Claro, ¿no? Es curioso, ¿no? Como yo creo que un cantante que empieza a hacer una canción y a la mejor una estrofa pues le da, o un verso le da para hacer otra, ¿no? Si piensa, si dice cualquier cosa y caramba, por aquí hay un... Esto le pega más a otra donde canción. Puede meterse, ahí está. A mí me da mucho coraje, este programa se llama de arte por dos formas, ¿no? Por la gente que viene, son casi todos artistas, aunque sean de cualquier tipo de género, pero también por el arte en sí, ¿no? Pero yo para mí es mala costumbre de catalogar el arte, porque el arte se puede catalogar. Es muy difícil catalogar el arte, porque es muy amplio. Entonces hay muchas formas de arte, tú misma has dicho pintura, escultura, arquitectura, en fin, hay montones, ¿no? Dentro de la pintura pues es amplísimo, a mí me gusta mucho el realismo, pero el abstracto también me gusta mucho. Entonces entre una obra abstracta y una cosa de esta hay un abismo, ¿no? Y ya no te digo, si te metes en las performances y cosas así, eso ya deja de llamarse pintura, ya son artes plásticas, ¿no? Sí, porque conjuga distintos estilos, ¿no? No distintos estilos, sino porque ya no es pintura lo que utiliza. Yo he visto una exposición en un museo en Alemania que tú veías el cuadro desde dentro, metido dentro del cuadro. En relieve, ¿no? No, era como una habitación y te metías dentro por una puerta, entrabas dentro y entonces es como si estuvieras dentro del cuadro. Era una pasada, ¿no? ¿Eso cómo se le llama? Eso ya... ¿Cómo se cataloga eso? Es un montaje que está allí que yo digo yo, bueno, esto es para un museo, está genial, pero para una casa es muy difícil tenerlo. Tiene que tener una casa muy grande. Estaba muy bien hecho, ¿no? Y que era un cuadro que era como entrar en una habitación más grande que esta habitación, y tú entrabas allí y estabas metido dentro de la pintura. Esto de catalogar, usted ha dicho que le gusta el realismo y también le gusta otro estilo, ¿no? Durante su pintura, durante todo el tiempo. Hubo una época en que me gustó el abstracto, en que hice abstracto, el abstracto siempre me ha gustado, en que hice abstracto, pero luego ya llegó un momento en que me cansé y volví al realismo, porque lo que más me gusta es el realismo. Hay mucha gente que no entiende ese tipo de pintura, porque el ojo humano está acostumbrado al realismo de las cosas, ¿no? ¿Cómo le podríamos explicar a mí, que yo soy un analfabeto, la pintura abstracta?
eso tendremos que tener cuadros aquí delante y explicar lo que el pintor ha querido decir. Primero, vamos a ver si nos enteramos. Estos pintores abstractos hablan con un idioma o con un de estos que ellos no, que lo crean. Entonces tú tienes que saber los elementos que utilizan. Una vez que sepas los elementos que utilizan, a ti te pueden decir algo o no te pueden decir nada. Entonces ya por ahí empiezas a analizarlo. Por ejemplo, yo no sé si tú recuerdas pintura de Miró. Miró tenía una serie de elementos y con esto iba montando todos los cuadros, pero tenía tal imaginación que era capaz de, con esos elementos, no repetirse. Entonces eso es la pintura abstracta, que es buena, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho. Pasa que de entender es más complicado. Eso más es porque tienes que leer mucho y haber visto muchas exposiciones. O, como yo hago muchas veces, como analfabeto de este tipo de arte, me imagino lo que yo quiera. Eso es fundamental, que te imagines lo que tú quieras. Porque uno ve un cuadro de Picasso y dice tú, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué le estaría pasando a este hombre por la cabeza? Intenta buscar todo lo que tú quieras, pero esto es una cosa que hacía mucho tiempo que no pasaba en de arte, que es que suene el móvil, y esto sí que está mal hecho, ¿eh? Esto sí que está mal hecho porque se me ha olvidado. Pero bueno, estamos hablando de eso, Diego, estamos llegando al final, pero no me gustaría irme de tu estudio, de tu casa, sin decirme las cosas importantes para ti, tu vida como pintura, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho yo en mi vida? Las más importantes para ti, ¿no? Que sean mí. Mira, para ti. Una cosa que es importante para mí, porque es muy entrañable, es que en mi pueblo, en Castiblanco, le han dado mi nombre a la sala de exposiciones del ayuntamiento. ¿De qué se llama? Diego Neira. Diego Neira. Sala de exposiciones Diego Neira. Y eso en Castiblanco. Sí. Y ya eso se quedará para los nietos y para los bisnietos. Y para hombre, todo, ¿no? Eso para mí, yo no sé si se quedará mucho tiempo, porque eso, otra cosa es ser hijo de dos tipos de Utrera. Que también es muy bonito, ¿no? Otra cosa es, yo que sé, haber hecho exposiciones en Barcelona, en Madrid, en La Coruña, en Lérida, en Granada, en Córdoba. He puesto un montón de sitios. ¿Y obras más o menos que estén en algún sitio? Sí, hombre, pero claro, me coge así. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuántas obras has podido hacer? Yo que sé, son muy difíciles. ¿Miles? No, hombre, no tanto como miles, no, pero o vamos a poner 1000 obras, ¿no? Que ya han salido por ahí, pues claro, exponer en Barcelona, se han vendido en Barcelona, no sé dónde estarán, o en esto. Yo sé que hay obras en el extranjero, he puesto también en 3 obras en, ¿cómo se llama esto? Claro, 6 me hace estrago. En el Japón. En Japón, también. Pues, porque fui invitado a exponerlas allí, en el Museo Metropolitano, en fin, que se ha expuesto en montones de sitios y hay montones que hay una parte de Diego Neira por muchas partes del mundo, ¿no? Eso. Y una parte de la pintura, que es un sentimiento en realidad, ¿no? Sí. Sí, claro, la pintura es para mí, mientras lo estoy haciendo, es un sentimiento que estoy echando allí. Una vez que se hace no tienes más remedio que desprenderte de ella. Con la pintura no pasa igual que con los toreros, que se corta uno la coleta, ¿no? Es imposible, no, yo no quiero, por lo menos. Esto es para siempre, ¿no? Esto es para siempre. Para mí, mientras que uno tenga facultades. Mientras que uno tenga facultades y vista y capacidad y le guste. Y son proyectos tras proyectos, por eso nunca se cansa, ¿no? Porque son cosas nuevas constantemente, ¿no? Por ejemplo, aquí detrás estamos viendo parte de una colección que se llama El Vía Crucis, que son 14 obras, sí, que se van a poner muy pronto. ¿Dónde? La exposición va a ser en Castiblanco, en mi pueblo, porque va destinado a una ermita de Castiblanco. O sea, que estamos detrás de una cosa que perpetuará durante la historia, porque estas obras también tienen eso, ¿no? Que son casi eternas, ¿no? Yo qué sé, si no cambia mucho el régimen ni bien ni mientras. Y más, Diego, las que van a sitios religiosos. Sí, claro. Porque un cuadro lo compras tú y tu hijo lo puede decir, a mí no me gusta, y dentro de unos años quitarlo del sitio o guardarlo en una estantería o no sé cuánto, pero lo que va a una iglesia, que quizás también tiene mérito eso, la iglesia, con conservar el arte, ¿no? Claro, ha conservado muchísimo aquí en España. Incluso aquí en Utrera vemos iglesias donde hay cuadros que tienen 300 años, 400 años. Sí. Y esto puede llegar a tenerlo, ¿no? En un sitio colgado, ¿no? Puede llegar. ¿Sí? Porque además son obras muy bonitas, ¿no? Tienen un realismo... Yo le he puesto mucho interés, porque va destinado allí, porque sé que es una exposición que va a ser permanente para que la vea todo el mundo, ¿no? O sea que
que sigue usted, bueno, y después de esto tiene más proyectos. Ahora, por lo pronto no, hay una exposición colectiva que vamos a hacer ahora entre unos pocos de pintores, y después exposiciones individuales no voy a hacer ninguna por ahora. Estoy montando una que cuando la tenga terminada, porque he cambiado un poco algunas cosas, pues ya se verá. ¿Y se gana mucho dinero con esto? Digo que es una cosa muy curiosa que me gusta a mí decir. No. ¿Valen muy caros los cuadros de Diego Neira? Hombre, si te lo digo, se entera Hacienda y no veas tú la que me lía. No, vamos a ver. Los cuadros llegan a tener un precio, pero ahora mismo no se vende nada, ¿no? Entonces, decirte ahora mismo, un cuadro mío vale, no, hombre, el cuadro suyo vale cuando esté. Lo que usted quiera pedir, pero según lo que le quieran pagar. Ahí está, cuando esté el mercado abierto. Pero, por ejemplo, que usted, no vamos a decir todo, pero uno en concreto, para tener esa curiosidad, porque cuando pasen 40 o 50 años nos van a estar viendo gente por ahí y van a decir, hay que ver lo que vale un cuadro de barato. ¿Cuánto puede valer el cuadro que ha vendido usted más caro, por cuánto lo ha cobrado? A ver si se acuerda. No me acuerdo, pero podía ser unos 600 euros, cosas así. ¿El más caro? El más caro. O sea, que su pintura es súper barata, ¿no? No, hombre, pero piensa que es que, no te creas, puesto que mi pintura es sobre papel, y sobre papel en el mundo del arte, un dibujo por 600 euros está muy bien pagado. Está muy bien pagado. O sea que, ¿y usted también hace encargo? Sí, ¿De cualquier persona que quiera cualquier pintura de usted? Sí, pero soy muy exigente por los encargos, me tiene que gustar. O sea que los retratos estos típicos, eso no lo hace usted, ¿no? No, lo he hecho cuando no tenía más remedio. Tenía 4 hijos estudiando y había que buscar... Hay que buscarse la vida, ¿no? Pero ya no. Ya me tiene que gustar mucho la persona que quiera retratar para hacer un retrato. Don Diego, hemos estado un ratito de charla que a mí se me ha pasado súper rápido. Yo no lo conocía a usted, no lo conocía porque no tuve la suerte de estar en la Canet, yo estaba en la academia, que era otro colegio, pero me ha encantado conocerle, me ha encantado porque dentro de usted hay un maestro de las dos formas, de la pintura, del arte y de hecho. Muchísimas gracias por atendernos, por abrirnos las puertas de su casa, y si quiere usted decirle algo a esos alumnos que están diciendo, ¡guau! Diego está ahí, don Diego está ahí, dígale usted algo ahí a la cámara. No, que sigo siendo el mismo que estaba cuando estaba yo, un poco más viejo, pero sigo siendo igual. Bueno, pues muchísimas gracias, don Diego. Gracias, a ti. Y nos vemos pronto, porque la pintura es una expresión donde todos podemos disfrutarla. No es igual como el cante, por ejemplo, del Luis Marquesito, que es muy malo y se va de momento, se evapora. La pintura se queda siempre aquí en De Arte. Nos vemos la semana que viene. Adiós.